Buenas noches. Hola. Muchas gracias por venir. Este es como el primer evento que hacemos en colaboración con los chicos de Misantla 33. Y vamos a tener a Andrés Camilo, que es un artista que está en residencia con nosotros, gracias a un convenio que hicimos con el IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Entonces, no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, decirles que están bienvenidos, que esperamos que sean 4 o 5 meses, sí, 5 meses, que puedan venir. Van a ser dos viernes por cada mes, que vamos a ir programando los conversatorios que se van a ir avisando, y para nosotros es un gusto poder tener este tipo de iniciativas en nuestra casa. Bueno, pues gracias a todos por estar acá, pues al Taller Multinacional, como para acoger mi proyecto. Soy un artista bogotano y bueno, pues me había planteado como una serie de devenires, de ejercicios de caminar por la ciudad de DF, y a partir de ello pues la propuesta era registrar acontecimientos a partir del ejercicio de caminar. Bueno, entonces pues gracias a Fernanda, a Miguel, pues a varios compañeros, amigos que conocí aquí en México, que me ayudaron a desarrollar el proyecto. Y bueno, lo que voy a mostrar hoy, más que un resultado, va a ser como una especie de exploración, como lo llamo, de 3-4 etapas que sucedieron en estancia de 2 meses aquí en México. Quiero presentar antes como unos trabajos como de mi portafolio, como para introducir un poco hacia lo que surgió acá. Y bueno, si tienen preguntas, pues pueden ir comentando, alzando la mano. Este proyecto inició en Bogotá, se titulaba La historia de los objetos, y consistía en registrar, de visitar las casas de la localidad 4 de Bogotá, yendo de casa en casa y digamos que haciendo un paneo de un mundo interior de objetos que acumulan y que guardan las personas de esta zona. La idea era hacer un archivo con todos estos objetos casi que a los cuales la gente no les presta mucha atención, y de los cuales también se puede hacer como una caracterización de las personas que viven en esa zona, ¿no? Digamos que esos objetos difícilmente se pueden encontrar en otras zonas de Bogotá. Entonces finalmente pues eligieron como 1000 imágenes, y este es el formato, digamos, de la fotografía. Las imágenes que ven ahí no son tomadas en la misma casa, entonces hay como relaciones o cosas parecidas de una a otra que se fueron encontrando. Y bueno, finalmente este es digamos, este archivo de objetos inservibles, de objetos olvidados, y fue mostrado como en las bibliotecas públicas de la localidad. Me interesaba mucho en ese momento como resaltar una sociedad sureña de la ciudad, con características muy propias del resto de la ciudad. Bueno, se encuentran multitud de imágenes, pues hay imágenes religiosas que son como las que más priman en el sur, imágenes de los equipos de fútbol, ¿no? Estos dos envases de botellas pues eran como las primeras cervezas que existieron en la ciudad,
y que son muy, el cabrito y la costeña, son pues además he encontrado como cosas que eran muy difíciles de ver en las casas en general, ¿no? Que conservaban mucha historia de las personas y de la zona. El dibujo me interesa también. Hice una serie de dibujos que eran como sillas con adaptación de ramas de árboles, como una naturaleza rampante que salía de una materia hecha de la misma madera. Hice una serie de dibujos que partían como de una experiencia muy particular, con una experiencia de mi abuelo, que sufrió una enfermedad, un derrame cerebral como hace 18 años, y desde ese momento pues he estado como postrado en una silla. Y ahí pues digamos que a partir de su inmovilidad y de su condición física, mental, empiezo a como apropiarme de ese cuerpo para generar escultura y dibujo. Entonces esta serie de... Bueno, esto es del año... ¿En qué año estamos? En el 2012. Esto es del año pasado. Todavía. Esto es del año pasado y pues así, digamos que ese fue el pretexto que tomé para desarrollar todas las cosas que empezaron desde ese momento. Estas son una serie de esculturas que son mutables. Entonces encontré unos troncos talados en el campus de la universidad, casi recién cortados, eran unos pinos, y mi interés era como revitalizarlos y crear una nueva flora sobre esa materia talada. Fue un proceso que duró un año en un taller donde se iban movilizando los objetos, cambiando, intercambiando. ¿No lo puedes hacer, quitarle como el marco y que viéramos la imagen un poquito más aproximada, porque está bien lindo? Sí. Y no lo... Ándale, padrísimo, gracias. También. Estos son varios estados. A mí lo que me interesaba era como el aspecto procesual de la materia y la huella que iba dejando en el espacio. Las fotos que presento acá son fotogénicas, casi que lo que está la escultura que se presenta, pero en realidad hay todo un itinerario de acción también con el cuerpo, interacción con el espectador que entraba y pues podía cambiar o interactuar o conversar de lo que estaba pasando. Era casi una resistencia a no dejar morir y hacia esperar algo de una cosa. Trabajé con agua, el olor era intenso, entonces el espacio pues sí estaba bien impregnado como de esta naturaleza, y así fue cambiando, ¿no? Era naturaleza como olor vivo, recién llevé todo este material y finalmente pues era un olor pétreo casi horrible porque la madera se descompuso. Sucedió como que esta relación de vida-muerte con la materia, ¿no? Bueno, aquí están. Bueno, después de lo de mi abuelo también me interesa mucho como el inmobiliario, que es muy notorio desde el principio, pero empiezo a notar que, bueno, encontré un archivo fotográfico de los 80s donde mi padre había registrado como toda su obra, porque él es ebanista. Entonces registró todo su trabajo, todo lo que hacía, y lo que encontré eran unas fotos en la calle donde él armaba los muebles para exhibirlos, era como su sala de venta, y pues cuando encontré esas fotografías primero pues me las quedé y de allí fue como
se marcó como mucho en mí esa noción del mueble. Digamos que mi casa está, todos los muebles que hay en la casa son hechos por mi padre, ¿no? Digamos que la silla donde está mi abuelo la hizo mi padre. Entonces esa condición pues íntima que descubrí, la fui entretejiendo pues ya con conceptos digamos, no cercanos a lo que pueda suceder con lo anecdótico, sino con la condición del cuerpo inmóvil, que era lo que yo veía, como el objeto que yo veía en mi abuelo. Y surgió, bueno, además de la escultura hubo como fotografía también. Esta es una serie de árboles secos, de cabezas secas con cuerpo vivo. Digamos que esto surgió ya de la conexión de dos trabajos que había hecho. Había registrado como una serie de árboles muertos y aparte había hecho una serie de acciones con una silla. Y empecé como a jugar, como intercalar estas imágenes. Y bueno, surgió esta. Pues son una serie larga. Y también me empecé a interesar con el contacto con el exterior luego de estar como tan encerrado en el taller. Digamos que la posición que empecé a tomar era, me interesaba mucho el registro fotográfico, nunca trabajé el video, pero lo que me interesaba era cómo capturar el momento que yo veía al llegar a este territorio. Encontré esta zona cerca de la casa y era un campo de rosales. Digamos que ya la construcción acelerada de las viviendas hacia los cerros pues es muy notoria actualmente. Entonces lo que hacen las personas son muchos, por lo general desplazados, gente que llega como a ocupar estas zonas casi adueñándose del propio terreno. Entonces empieza a quemar estas zonas verdes para luego levantarla y poder hacer los cimientos de las casas. Simplemente me posaba frente al paisaje y digamos que las fotografías que surgieron a partir de esto son capturas, son momentos, no son acciones de larga duración. Luego después ya que trabajé y como que me agoté físicamente de trabajar con las maderas y con los muebles. Tuve la idea como de perder también, de dejar ser un ser móvil, de dejar ser un ser como moderno, como lo somos todos, y empezar a tomar la condición de inmovilidad, ¿no? De perderlos de este sentido de la movilidad y volverme árbol. Me interesaba el paisaje en ese sentido, como hacer una mimesis de los troncos con el cuerpo. Y bueno, surgió como esta serie de árboles. ¿Se los alcanzaron? ¿Sí se alcanzó a ver bien? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Las chiquitas no las puedes hacer una mano, ¿no? Estos son detalles. Son detalles. Pero, bueno, creo que la foto está como estirada. Sí, es que no se entendió. Sí. Y me interesaba también cómo recortar los fragmentos de estas partes del paisaje. ¿Qué textura es? Digamos que yo encontré como una semejanza del cuerpo adulto que no se puede mover, que es cuidado, y de un árbol. Cuando el árbol es cortado y se empieza a generar con una serie de hongos, cuando el cuerpo, digamos, no es saciado y se empieza a generar una especie de texturas.
Entonces buscaba casi que esas pieles de la naturaleza con las pieles de alguien que no es cuidado, ¿no? Que no se puede, digamos, cuidar así, sino que tiene que depender de otros. Bueno, luego ya está este proyecto que es en una plaza de mercado. Lo que hice fue, bueno, consistía en recorrer como una plaza de mercado y a partir con esa experiencia proponer algo en ese espacio. Finalmente al interior casi que ya no había lugar para hacer algo porque la plaza es un lugar como que ya tiene todo en sí, no es que es una sala de exposición diaria, no hay que hacer nada más. Y mi propuesta fue descomponer alimentos a la intemperie y digamos que usando casi una estética que se encontraba al interior de la plaza. Entonces estaban como unas redes donde guardaban los pollos y las frutas, los guacales, los amarran con unas mallas, las mesas y las sillas pues las encontré ahí mismo. Y como venía trabajando con todo esto de la escultura, decidí hacer como ¿Esos que cuelgan todos son tuyas? sí, esas, digamos que esas son las piezas que resultaron para la plaza. Eran frutas y verduras. La zona es muy característica porque venden mucho mango, entonces como de la serie de los árboles hice unos collages con mangos y estas imágenes del cuerpo también, en ese mismo sentido de la descomposición y el perder forma, ¿no? Mi interés también ha sido pues, estar como puesto en el tiempo. Me interesa mucho lo temporal y como el no condicionar una pieza inmediata, sino que tenga la posibilidad de ser vista varias veces y de ver alguna transformación. Eso se puede ver un poco más. Lo que hice en este ejercicio, bueno, este ejercicio consistía en permanecer un día con una silla, sin moverme del lugar. Entonces se registró como de 9 de la mañana a 5 de la tarde y durante ese lapso de tiempo era mi relación con el objeto, ¿no? Pues es una serie larguísima, digamos que la presento así. ¿Te videaste? O sea, ¿lo videaste? No, ¿Fueron fotos? solo son fotos. Solo son fotos. Y bueno, aparecieron también otras ideas como de esta dificultad que hay al permanecer en un solo lugar. Entonces lo que hice en este ejercicio fuera que el cuerpo atravesara los espacios que tienen las sillas arriba y abajo, que era muy incómodo, hasta llegar al otro lugar, ¿no? Y bueno, pues ya ahora sí, pues me interesaba esto como para introducirlo lo de ahora. Perdón, estos son tus bocetos, ¿verdad? Esta última imagen es los que tú pusiste, que habías dibujado, la silla con el tronco que entraba y... Así, al inicio, sí. Esas son otras esculturas. Pero no es eso. O sea, lo último. Eso. Estas son otras esculturas. Pero es de lo que ves dibujado. Sí, pues ves que la de la silla sí son, o sea, como que surgió de los dibujos que había hecho. Pero en este aspecto, digamos que me cansé como de trabajar, de cuidar un tronco muerto y me empezó a interesar lo sintético. Entonces empecé como a copiar la naturaleza con fibras de plástico. Pues todos estos son tejidos prácticamente,
pero ya digamos que no me interesaba tanto ese aspecto del cuidado y del tiempo, ¿no? del estar, digamos, siguiendo cambios del tiempo, sino, digamos, que era el objeto en sí, ¿no? Yo, lo anterior, yo no lo llamo escultura, sino más bien como huella, como que es como, ¿no?, lo que queda después de mover, de rastrear. Y esto sí es más estático, entonces... Aquí, ¿cómo le hago? Esto acá. Ah, es que aquí no lo veo completo. No, acá se me completo. Ok. Bueno, y esta sí, bueno, este es como ese es el nombre tan largo que le puse al proyecto que eligió Fernanda, que eligió el taller multinacional. Me gustan los títulos largos. Pero yo pensaba al inicio, o sea, cuando escribí esto, pensé en Bogotá y pensé como en esta ciudad donde se ve una diferencia muy marcada de sociedad, de estratos, está estratificada, ¿no? Entonces, digamos que siempre se señala, hasta en los recibos que llegan por debajo de la puerta, que tú eres estrato 1, 2, 3, 4 y 5. Y esos territorios son marcados, no están uno después del otro ni pasando la calle. Entonces yo veía la ciudad, ingenuamente tal vez pensé que en México podría encontrar eso, pero tampoco digamos que era un requisito encontrármelo. Entonces surgió, digamos que en Bogotá, esa idea de los volantes que tiran por debajo de las puertas, como promocionando, como propagandas, como digamos que es una forma diferente a la que me encontré acá, pero allá sí, digamos que por donde vivo sí los lanzan debajo de la puerta. La idea era registrar dos zonas opuestas de la ciudad, digamos que encontrar y registrar imágenes de esas dos zonas e intercambiarlas y volantearlas por debajo de las puertas, ¿no? Entonces era como hacer un intercambio de imágenes. Al llegar aquí a México, pues digamos que sí fue un contraste, es un contraste digamos que divertido, porque agarré el metro y me bajé sin mirar en qué estación o hacia dónde me dirigía, y podía encontrar que después de una casa fina, elegante, podría encontrar una casa humilde, y eso se podía intercalar, o eso podía ser cruzando la calle, o podría ser lugares más lejanos, ¿no? Pero el impacto de encontrar una ciudad que digamos, bueno, sí somos Latinoamérica, pero que no la reflejaba de aquel lugar de donde vengo, cambió un poco los planes. Lo que hice fue ir por muchas zonas del DF, casi que al azar, digamos que no planeaba ir a algún lado. También acordaba como recorridos con personas que me decían: ve a tal lado, ve a tal lugar, puedes encontrar tal cosa. Y tantos que, o sea, no recuerdo los nombres. México es muy grande. Lo que hice fue, bueno, registrar fotografías. Al principio estaba interesado mucho por los objetos que encontraba tirados en la calle, pero no tirados, o sea, no basura, sino me interesó mucho una serie de negocios portables o rodantes
que son muy comunes en la ciudad, donde al final del día organizan las sillas y como que su puesto de trabajo recogido para el día siguiente, como desplegarlo. Y eran objetos que me encontraba en estos, caminando por lugares más, bueno, en el sur, pero tanto de clase alta como de clase media o baja, ¿sí? Los podía encontrar. Y bueno, registré como esos mercados y esos negocios informales que me parecieron interesantes. Y como la disposición también de el esfuerzo que hacen las personas para desplegar todo ese, pues todo lo que venden, ¿no? Entonces, o sea, las canastas, las frutas no permanecen en un solo lugar, sino que digamos que en determinada hora tienen que recoger todo, ¿no? Guardarlo, limpiar, alzar y dejar el sitio en unas condiciones, digamos que seguras también, para continuar el día. Y esta organización esta organización de objetos raros que hacen las personas me llama mucho la atención. Caminar como... Bueno, ustedes son mexicanos, ustedes no son. No sé por ¿Perdón? No, que sí es cierto, que se despliega todo un asunto que en 2 minutos, y como no hay permisos, pues hay que, ¿no? Seguramente están en el centro que levantan el trapito y se llevan todo en un atadito porque hay en el poli, ¿no? Sí, de hecho, uno puede pasar a las 9 de la mañana, digamos que ya todo está oliendo a tacos y a comida, y pasa por el mismo lugar a las 4 y ya están lavando las ollas y están alzando, están lavando manteles y cerrando como todo. Bueno, pero digamos que no, estos registros no fueron una elección que yo hice de registrar esas personas. Esta selección la hice después de ver como todo lo que había tomado y que era una constante que había registrado. Entonces digamos que por eso lo resalto. Y me gusta mucho como esto de lo portable, ¿no? De que las personas no van al lugar, sino que el lugar se acerca a las personas, ¿no? Como que esa propuesta que tienen los vendedores informales es como ir hacia el otro, ¿no? Como posarse en el lugar que ellos deciden, ¿no? Y casi que si el negocio está malo, pues hacer correr y ir a la otra cuadra para vender, a ver cómo está el día. Bueno, el módulo de bendiciones era muy raro. Sí, que estaba el cura comiendo todo el día y de vez en cuando llegaba la señora con sus artículos. Sí, llegaba la señora, padre, écheme agüita. Entonces, no sé, el señor como que me estaba molestando y cogía la ramita y le pegaba durísimo, así durísimo. Y yo decía, pero qué raro, o sea, que yo no me voy a acercar a que me pegue. Y bueno, esperé a que llegara alguien porque nadie llegaba y esta señora como que hacía... Bueno, este tipo de trasteos. Bueno, finalmente elegí 2 imágenes que fueron como que las que se imprimieron, las que se dejaron por los buzones. Digamos que ahí ya también la idea cambió porque no era por debajo de la puerta. Yo siempre me imaginé cómo dejar todo por debajo de la puerta y aquí todo el mundo tenía buzón, entonces pues era más sofisticado porque me parecía bonito como dejar guardada la imagen que no tirarla por debajo de la puerta. Elegí esta imagen, pero surgió esta anulación de la imagen y elegí esta otra y se presentó así. Digamos que son esta y esta.
las imágenes que se imprimieron, que se volantearon por las puertas. Bueno, si me preguntan por qué elegí esas dos, no. Hay una cosa importante que pensé en esto de que eran dos imágenes que representaban a la clase popular y casi que la clase alta no encontré nada interesante que fotografiar. No sé si sea un halago o sea un desprecio hacia ellos, pero elegí dos imágenes que digamos que están muy conectadas con la cotidianidad y la vida diaria urbana. Esta imagen es digamos que es este mismo, digamos que el reverso es el altar de Malverde y es esta imagen y este lugar lo registré en Chimalpa. En Chimalpa. Eso queda Santa Fe Sur. En Coajimalpa. Coajimalpa. Pero Chimalpa, la delegación Coajimalpa, es uno de los pueblitos de Coajimalpa. Qué lindo. Digamos que conscientemente elegí dos imágenes que pertenecían a lo popular. Digamos que la idea tan marcada que venía de registrar norte y sur casi que se desvaneció. Y me interesaba mucho, la propuesta de la postal también consistía en tener algún tipo de interacción con el que la recibiera. Entonces al reverso de la postal dice como que usted ve lo que nadie más ve, porque aparecía la imagen en blanco, pero aún así se puede ver un vacío. Ese vacío representa, digamos que resalta la forma de lo que todos conocemos que es un puesto informal de comidas. Digamos que algunos lo pueden ver, algunos otros no, pero el hecho de generar un vacío en la imagen era el hecho de que el espectador, del que viera la imagen, tal vez lo descubriera o no. Y en ese mismo sentido, se pronunciara o hubiera un intercambio, alguna reflexión, y que dijera, anular la imagen es como borrar a las personas ambulantes de la ciudad, o borrar la imagen es como reafirmar una identidad y unos cuerpos que están ahí. No sé lo que opina la gente y eso también lo espero. Bueno, recibí unos correos y unos comentarios muy cortos como esta es la México actual o cosas así. No me espero comentarios, tal vez los comentarios que surjan de la imaginación al ver esta imagen sean bienvenidos. Esas, digamos que ese es lo que resultó de fotografiar tantas cosas en la ciudad. ¿Cuántas entregaste? Se entregaron 2000 postales desde Tláhuac hasta llegando a... ¿Hasta Coajimalpa? No, a Coajimalpa ya no regresamos. Hasta Monterrey. Sí, o sea, 2000 sí está. Sí, las caminatas eran bien intensas, Sí, pero... es increíble. Bueno, de hecho aquí hay... Sí, yo por eso me quedé muy impactada, sí, pues, vivo en Tláhuac. Entonces lo que hacía era irme bueno, a mí me encanta caminar, salía a las 9 de la mañana y me iba por todas las casas dejando. Bueno, además como a mí me interesaba mucho también ese trabajo del cartero, ¿no? Como de ir casa por casa dejando pues lo que tienen que hacer para que le paguen, pero en ese sentido pues no había digamos ninguna retribución. Y me encantaba era el buzón, porque yo dije voy a terminar matado de la espalda agachándome hasta la puerta. Y cuando me encontré que en todos los lugares, desde Tláhuac, en Roma, Polanco, bueno, no sé cómo se llama Santa Fe, más abajito de Santa Fe, tienen buzón todos. Bueno, unos más cachitudos que otros.
pero me encantó la experiencia, como encontrar, de guardar y guardar y guardar y guardar y guardar hasta que entregara todas las imágenes. Finalmente también pues decidí trabajar esto de anular lo que tanto me interesaba del paisaje, borrarlo y construí una serie de imágenes con esa idea de ocultar el objeto que me interesaba. Y bueno, aquí aparecen también, digamos que no hay una línea establecida de cosas, sino habían naturalezas, arquitecturas, objetos encontrados. Y hay como una, no sé, a mí me pareció que había, o sea, empecé como a ver una noción escultórica en el vacío que se generaba en la imagen, muy pesada, ¿no? Pero también, bueno, digamos que en sí el proyecto era ese, pero ya estando acá y de recorrer, digamos que hay una afección particular con dos lugares, que es el bosque Tláhuac, y allí realicé una intervención que surgió como de lo que me contaron del lugar y con las imágenes que había registrado. Esta es una tumba del cementerio de Chimalpa y me gustó, o sea, me impactó desde el inicio. Siempre tenía guardada esta imagen porque era una tumba sin cadáver. Entonces, bueno, ya leyéndolo ahora, lo de Malverde tiene mucha relación como con el mito de Malverde, pero en sí era una tumba a la que le habían puesto piedras en reserva para, digamos, el próximo difunto, el difunto que seguía después de... Pero me interesó como... Pues me pareció muy curioso ver las piedras ahí. ¿Qué decía ahí? ¿La cruz de quién era? Ay, no, eso sí no No, se pone el nombre normalmente. Bueno, esto lo registré como el 31 de octubre. Estaba... Lo que hice en este caso fue como no tapar el objeto, sino tapar el paisaje y resaltar las piedras. Bueno, este es un área del bosque de Tláhuac, que es un área de compost. Lo que más me llamó la atención de este lugar fue como, bueno, me contaron que en el 85 como fue un lugar donde dejaron como todas las ruinas de los escombros del terremoto. Y pues en principio me quedé asombrado porque era un bosque, es un bosque inducido, digamos que no es natural. Actualmente digamos que se encuentra en proceso de deforestación porque digamos que ha sufrido algunas averiaciones con los sismos y el lago que tiene, digamos que se desecó, se filtró. Hay algunas zonas que están muy deterioradas, pero aún así digamos que se está... Cuando encontré esta zona del compost, hubo también como una... como si se hubiera volvido el cassette del trabajo que cargaba.
Y bueno, yo le llamo el cementerio de árboles, pero me parecía muy fuerte el contraste como de la historia de este lugar, ¿no? Además está rodeado como de una zona residencial que fue para las víctimas del terremoto. Y digamos que me agarré de eso como pretexto para trabajar esta imagen y hacer una serie de intervenciones en este lugar. Lo que hice fue recortar las piedras, digamos con un corte, la imagen está cortada y levanté las piedras, ¿sí? Entonces queda como un plegable, ¿sí? Puede ser como un doblez. ¿Cuáles piedras? Esta está cortada por todo el contorno. Entonces digamos que la tumba se levanta. En el tronco, ¿no? Y hice esta serie de intervenciones sobre los troncos, vistiendo esta materia. En principio quería como registrar algún tipo de cambio en la imagen y siempre, o sea, me interesó que este trabajo estuviera como a la vista de la naturaleza, del sol y del agua y de los animales que están por ahí y no del ser humano. Y me interesaba como registrar el deterioro de la fotografía en la naturaleza. Digamos que alcancé a trabajar allí con varios objetos, desarrollé varias, yo le llamo piezas, pero no alcancé a registrar, digamos, ese deterioro que digamos que me gustaría con algunos contactos de Faro que me mandaran las imágenes de qué pasa, ¿no? Como es como dejar ese registro al paso del tiempo, ¿no? Casi que es un acto callado, oculto, y bueno, en este cementerio de árboles elegí como 4 no más piezas. Esta es la pieza más grande. Siempre pienso como en el trabajo agregado que hay detrás de este tipo de cosas porque son demasiado dispendiosas, pero alcancé como a registrar después de todo algunas acciones propias del entorno que hicieron una modificación en las fotos. Se ven como muy coloridas las fotos, ¿cierto? Debe ser como el televisor. Bueno, y pasaba como este tipo de cosas. Digamos que el proyecto había surgido también como de una idea previa y había hecho este mismo ejercicio pero con árboles y con maderas y las instalé en un bosque, y lo que sucedió fue que los pájaros empezaron a picotear todas las fotografías y a entretejer nidos, a hacer nidos con las fotos que había puesto allí. Entonces esta idea viene como bueno, es como esperándome que sucediera algo, pero luego ya después con las piedras pues vi que un pájaro no va a picotear una piedra. Pero lo que más me interesa era como la relación con el lugar y con lo que había sucedido en el 85. Bueno, aquí creo que pasó un camión y espichó las fotos. Y bueno, ese fue como el proceso, el trabajo que realicé en Tláhuac. Después está esta otra imagen que también se imprimió muchas veces.
y la encontré hacia oculta. Esta está por Pino Suárez. Bueno, estaba esto de la construcción, a la media estaba cerrada y registré esta imagen que me pareció bellísima. Ya cuando pasé, después de que la inauguraron, leí que era Ariadna abandonada y me pareció muy curioso el nombre, entonces la repartí también por los buzones de todas las casas. La abandoné por muchos lugares. Recorriendo también, estaba muy interesado como por ir a las canteras que quedan muy cerca de Tláhuac, que es otra delegación, pero no recuerdo el nombre. Iztapalapa. Y iba caminando, digamos que estas fotografías las tomé como de una montaña, porque al lugar no pude entrar, digamos que está como muy difícil entrar, hay muchos problemas ahora como legales con este tipo de áreas. Y como que recordé esta imagen del águila devorando a la serpiente, pero lo que más me afectó, lo que me pareció bello, era el mito fundacional de los mexicas y de la ciudad de Tenochtitlan. Y pues el mito cuenta que sobre Nopal, cuando se posó el águila sobre Nopal y devoró la serpiente, digamos que ahí era un lugar para una nueva, para poder abrir la ciudad, ¿no? Abrirle campo a la ciudad. Iba caminando y le dije como una amiga, se me ocurrió hacer algo con un cable de estos de electricidad, de estos plásticos que usan en las construcciones. Pero digamos que no fue de repente, porque iba caminando y es una zona también que está siendo muy actualmente construida, demasiado, pero son viviendas que dejan a medio construir o que las personas van construyendo a medida del tiempo, ¿no? Hasta que llegan a terminar su casa y en fin. Y digamos que está muy cerca, es una zona de vivienda y una zona como de campo junto con las canteras. Entonces había una noción, no sé, pensé que era una noción moderna de aquel mito fundacional, de llegar a pisar un territorio. Agarré este cable y me fui como buscando estos paisajes, sí, estos pasajes de la cantera, de las casas a medio construir, y elaboré una serie de cuerpos. Se ve horrible el color. ¿Sí? Es que aquí se ven mejor. Estás acostumbrado. ¿Ya lo querías ver sin menos color? Sí, no sé, es que aquí se ve mejor color, ¿no? Es que es sepia y color verdadero. No, por definición de... Sí, bueno, está bien. Bueno, entonces, ahí pasando la calle, digamos que terminaron estas zonas que están construyendo, y ahí frente a esto están las siembras de maíz y la flor de cempasúchil. Y enseguida están las canteras. Entonces era como digamos que un río por donde corren estas arenas con las que hacen las casas, ¿no? Como que llegan directamente a... Pues es muy cómico, la verdad, pero además de divertido, me interesaba la apropiación de este símbolo y la plasticidad que puede haber entre un objeto, un cuerpo y un paisaje.
Y para finalizar, recorriendo, encontré como, bueno, me hizo una amiga que estaba muy interesada como por estos bordadores de La Paz. Me comentó de qué consistía y que el primero, lo que iba a ver el primero, digamos que se estaba preparando mucho para esa fecha, y yo le dije, yo quiero ir a tejer también. Finalmente se me ocurrió una idea, porque para mí, digamos que ha sido muy importante el trabajo de Francis Alice. ¿De quién? De Francis Alice. Y se me ocurrió hacerle un homenaje como apropiándome de este día. Bueno, apropiándome de este bordado en este día. Bueno, el primero, ¿quién fue el primero? ¿Fueron varios el primero? ¿No? ¿Alguien fue el primero a la Alameda? ¿No? No, estuvo los no. ¿No? Nadie. Nos abstuvimos porque sabíamos que iba a pasar eso. Bueno, ese día como que se reunían todos los pañuelos bordados, no solo en México, sino en diferentes países donde han hecho este tipo de evento. Estado Canadá, Japón, España, bueno, países de Latinoamérica, y por todo el Pino Juárez, hicieron la instalación de estos pañuelos, pero además la idea era estar bordando, digamos que todo el día, pues estos mensajes que hablan como de los desaparecidos y de la guerra del narcotráfico que de un sexenio más o menos que lleva México. Y pues me fui a bordar. Bordar es un acto sencillo, no es complicado, no hay que bordar bonito, pero bueno, entonces lo que sí bordar fue la frase, lo que sí bordar, bueno, aquí estaba ensayando, esa no es la frase, sí, primero ensayar. La frase es una historia de excepción que fue como una exposición de Francis Alice donde se reúnen varios de los trabajos desde el 85, desde los 80 hasta los finales de los 90, y reúne una serie de trabajos hechos aquí en la Ciudad de México. Tomo esta frase el día, pero bueno, ese día no alcancé a bordar todo, pero para mí era muy importante y consideraba que para bordar no es necesario reunirse ni esperar un día como el 1 de diciembre. Entonces seguí bordando, pues fui a comer en Burger King y seguía bordando en la plaza. Digamos que bordar era un acto cotidiano y además tenía que terminar el pañuelo para poder hacer el homenaje. Y digamos que era una acción constante porque no es nada que se te sencillo. corre la letra. Bueno, finalmente quedó así y este es el registro Mira, con que hice los de los oficios en la catedral. Y así concluye como estos planteamientos hacia el espacio que es la ciudad. No cierro, digamos que no quise cerrar el proyecto, sino como generar todo este tipo de afecciones con los entornos. Bueno, ese es digamos que esos son
las experiencias que tuve acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por compartir.